Hola, hola, mis chismosos favoritos. QU Copyright alegró a tenerlos de nuevo por AQU, en su canal favorito de novelas turcas y salseo del bueno. Espero que tu copyright en listos para una dosis de drama, emoción superíndice 3N y sobre todo, mucho, mucho amor, porque hoy tenemos una bomba que va a hacer explotar sus corazones. Prepúrrense porque vamos a hablar de una de las parejas queridas, shippeadas y comentadas del universo de las series turcas, Afra Sarau Párrafo Oylu y Mert Ramazan Demir. Esos dos que nos tienen a todos al borde del asiento con su química explosiva en Yalu con Dieres Isan. Y es que los rumores, las indirectas, las fotos robadas, todo apuntaba a lo mismo. Pero hoy, mis queridos, hoy vamos a analizar la evidencia, desentrau más menosar los secretos y lo es importante en confirmar o desmentir de una vez por todas si esta pareja de ensueu más menos o es real o pura fantasua. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de amor turco, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de chismes jugosos como este. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo. Ustedes son los que hacen que todo esto sea posible. Ahora vamos a lo que nos interesa. Afra y Mert. La pareja que ha conquistado nuestros corazones. Desde que los vimos por primera vez juntos en Yalu con Dieres Isan, la chispa fue innegable. Su interpretación superíndice 3N de Seyran y Ferit es simplemente magistral, logran transmitir una emoción superíndice 3N tan genuina que es imposible no contagiarse. Y claro, esa química en pantalla despertó superíndice 3 la curiosidad de todos los fans. ¿Serú que el amor traspasa la pantalla? ¿Serú que Afra y Mert son algo ese que compau más menos eros de trabajo? Los rumores comenzaron a circular con fuerza desde el principio. Pequeu más menos os gestos, miradas intensas, risas CU superíndice 3 plices. Todo era interpretado como una seu más menos al de que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Los fans, cual detectives profesionales, empezaron a recopilar cada detalle, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada entrevista, en busca de la prueba definitiva. Y las redes sociales, como siempre, fueron el caldo de cultivo perfecto para la especulación superíndice 3N. Comentarios con corazones, emojis sugerentes, fotos juntos fuera del set de grabación superíndice 3N. Todo era leudo con lupa. Recuerdo particularmente una foto que publicó superíndice 3 Afra en su Instagram, donde aparecua en un restaurante con amigos, y en el reflejo de un vaso se alcanzaba a ver a alguien muy parecido a Mert. La locura se desató superíndice 3. Los comentarios se inundaron de preguntas teoruas y por supuesto, muchos, muchos corazones. Algunos fans incluso hicieron acercamientos digitales a la imagen, como si fueran agentes del FBI analizando evidencia crucial. La histeria colectiva fue palpable. Pero ayuda de las redes sociales, también copyright hubo avistamientos fuera del set que alimentaron los rumores. Los vieron juntos cenando en restaurantes, paseando por Estambul, incluso se dice que pasaron unas vacaciones juntos en Marmaris. Estas informaciones, aunque no siempre confirmadas, fueron suficientes para mantener viva la esperanza de los fans. Recuerdo que una fuente anu superíndice 3 Nima, supuestamente un camarero del restaurante en Marmaris, filtró superíndice 3 una foto borrosa donde se ve a una pareja muy parecida a Afra y Mert tomados de la mano en la playa. La foto se convirtió superíndice 3 en un objeto de culto. Los fans la analizaron píxel por píxel, comparando la forma de las manos, los perfiles. Era una locura. Y luego llegaron las entrevistas. ¡Ay, las entrevistas! Ese campo minado donde cada palabra, cada gesto, puede ser interpretado de mil maneras diferentes. Tanto Afra como Mert siempre han sido muy cautelosos al hablar de su relación superíndice 3N, evadiendo las preguntas directas y manteniendo una actitud ambigua que solo servía para aumentar la expectación superíndice 3N. Parecuan expertos en el arte del disimulo. Sus respuestas eran un laberinto de evasivas que dejaban a los fans con preguntas que respuestas. En una entrevista, recuerdo que le preguntaron directamente a Afra si había algo que amistad entre ella y Mert. Ella, con una sonrisa enigmática, respondió superíndice 3, Mert es un gran amigo y un excelente compau más menos ero de trabajo. Disfruto mucho trabajando con Dieres Copyright L. Una respuesta diplomática que en realidad no decua nada y lo decua todo.
Era como si estuviera leyendo un manual de CU superíndice 3 mono confirmar ni desmentir un romance en Hollywood. Algunos fans interpretaron la sonrisa enigmática como una confesión superíndice 3N implícita, mientras que otros la vieron como una simple cortesía. La incertidumbre era total. Mert, por su parte, era igualmente evasivo. En otra entrevista, cuando le preguntaron sobre su relación superíndice 3N con Afra, respondió superíndice 3 algo así como: Afra es una persona muy especial. Nos llevamos muy bien y tenemos una gran química en el set. Otra respuesta que no aclaraba absolutamente nada. Era como si estuvieran jugando al gato y al rato superíndice 3N con los medios y los fans. Algunos incluso llegaron a pensar que estaban siguiendo las instrucciones de su equipo de prensa para mantener el misterio y aumentar la expectación superíndice 3N en torno a la serie. Pero la verdadera bomba explotó superíndice 3 hace poco. Después copyright ese de meses de especulaciones, indirectas y negaciones a medias, surgieron unas fotos que lo cambiaron todo. Unas fotos robadas, capturadas por paparazzis durante unas vacaciones en Gokova. En las fotos se ve a Afra y Mert en actitud muy cariu más menos osa, abrazo hundose, beso hundose. Vamos, lo que se dice una pareja de enamorados. Era la prueba irrefutable que todos estaban esperando. Las fotos fueron publicadas por varios medios turcos y se viralizaron a la velocidad de la luz. Los fans enloquecieron, las redes sociales se incendiaron y finalmente la confirmación superíndice 3N que tanto esperó, vamos llegó superíndice 3. Ya no hubo dudas, Afra y Mert son pareja. Era como si se hubiera ganado la final del mundial. Los fans celebraron con memes, collages, vídeos y todo tipo de expresiones de alegría. El hashtag #Afram se convirtió superíndice 3 en trending topic mundial en cuestión superíndice 3N de minutos. A partir de ese momento, la pareja ya no se escondió superíndice 3. Empezaron a aparecer juntos en eventos públicos, tomados de la mano, demostrando su amor sin tapujos. Incluso han publicado fotos juntos en sus redes sociales, compartiendo con sus fans su felicidad. Era como si se hubieran quitado un peso de encima. Ya no tenían que disimular ni esconderse. Podían ser ellos mismos y disfrutar de su amor a la vista de todos. Y es que después copyright ese de todo, Q copyright N puede culparlos por querer mantener su relación superíndice 3N en privado durante tanto tiempo. La presión superíndice 3N medio ultica y la expectación superíndice 3N de los fans pueden ser abrumadoras, especialmente cuando se trata de una pareja tan popular como Afra y Mert. Es comprensible que hayan querido proteger su intimidad y construir su relación superíndice 3N lejos de los focos. Imagúnense la cantidad de fotos superíndice 3 grafos acechándolos a cada momento, los rumores infundados, las críticas. Es un infierno. Es natural que quisieran tener un espacio seguro donde poder conocerse y enamorarse sin la presión superíndice 3N del público. Pero ahora que su amor es público y notorio, solo podemos desearles lo mejor. Que sean muy felices, que su amor siga creciendo dúa a dúa y que nos sigan regalando momentos mágicos en la pantalla. Porque, seamos sinceros, verlos juntos, tanto en la vida real como en Yalu con Isan, es un verdadero placer. Son como la versión superíndice 3N turca de Brad Pitt y Angelina Jolie. Su química es innegable y su talento es inmenso. Son una pareja dorada. Y hablando de Yalu con Isan, no podemos dejar de mencionar el impacto que su relación superíndice 3N ha tenido en la serie. La química entre Afra y Mert es innegable y se refleja en cada escena. Su interpretación superíndice 3N de Seyran y Ferit es aún es convincente ahora que sabemos que hay amor verdadero entre ellos. Es como si la serie se hubiera vuelto aún es realista. La pasión superíndice 3N, la tensión superíndice 3N, el amor, todo se siente aún es intenso. La serie ha ganado aún es popularidad desde que se confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3N. Los fans están enganchados que nunca, ansiosos por ver CU superíndice 3 mo evoluciona la relación superíndice 3N entre Seyran y Ferit, y por descubrir si su amor en la ficción superíndice 3N se parece al amor que sienten en la vida real. Es como si la serie se hubiera convertido en un reflejo de su propia historia de amor. Los fans están constantemente buscando paralelismos entre la trama de la serie y la vida real de Afra y Mert. Incluso algunos guionistas de la serie han reconocido que la relación superíndice 3N de Afra y Mert ha influido en la trama de Yalu con Isan.
Han admitido que han incorporado algunos elementos de su Relación Superíndice 3N real en la historia de Seyran y Ferit. Es como si la serie se estuviera escribiendo sola. La vida real imitando al arte y viceversa. En definitiva, la historia de amor de Afra Sarau Párrafo Oilu y Mert Ramazan Demir es un cuento de hadas moderno. Dos Ju Superíndice 3 benes talentosos que se conocieron en el trabajo, se enamoraron y conquistaron el mundo con su talento y su amor. Una historia que nos inspira a creer en el amor verdadero y a seguir nuestros corazones. Es como un sueño más menos o hecho realidad. Una historia que nos demuestra que el amor puede surgir en los lugares inesperados y que los cuentos de hadas existen. Y bueno, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de amor, drama y salseo turco. Recuerden que hoy hemos confirmado lo que muchos sospechábamos, Afra y Mert son una pareja. Hemos repasado los rumores, las indirectas, las fotos robadas y la confirmación Superíndice 3N oficial. Una historia de amor que nos tiene a todos enganchados y que promete seguir dando mucho que hablar. Es la telenovela de la vida real. Pero esto no termina acu. Seguiremos de cerca la relación Superíndice 3N de Afra y Mert, analizando cada detalle, cada gesto, cada aparición Superíndice 3N pública. No nos perderemos ni un solo capítulo de esta apasionante historia de amor. Estaremos acu para celebrar sus triunfos, para apoyarlos en los momentos difíciles y sobre todo, para seguir disfrutando de su talento y de su amor. Quiero agradecerles de todo corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo. Ustedes son la razón Superíndice 3N por la que hago esto y me encanta compartir con ustedes mi pasión Superíndice 3N por las novelas turcas y el mundo del espectáculo. Son los mejores fans del mundo. Su apoyo y su cariño más menos son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece esta relación Superíndice 3N? ¿Creen que Afra y Mert hacen una buena pareja? ¿Son fans de Yalu con Dieres y San? Du copyright genme sus comentarios acu abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son el alma de este canal. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gusta Superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos para que también copyright N se enteren de esta bomba y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. No se arrepentiru N. Acu encontraru N los mejores chismes, las noticias jugosas y el análisis profundo del mundo de las novelas turcas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3imo vídeo con chismes, drama y amor turco. Besos a todos. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Hasta la Superíndice 3 Sima.